Hola, muy buenas noches. Es un placer volverle a saludar Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Hace tan solo unos días concluía aquí en La Habana el 9º Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. En este espacio se hablaron múltiples temas y también la población nos acercó con sus comentarios las expectativas que tenían sobre este evento. ¿Qué papel juega hoy la Asociación Nacional de Economistas de Cuba en el país? ¿Qué se tiene en cuenta realmente la opinión de los economistas y contadores a la hora de tomar las decisiones en nuestro país? ¿Y qué pasa y qué impacto tiene la descapitalización de este sector? Sobre este y otros temas estaremos conversando hoy en el espacio, así que si le interesa el tema, acompáñanos. Y qué mejor que para conversar sobre este tema, sobre el impacto que tiene la ANEC en el día de hoy, también todo lo que puede hacer por la economía del país, que con los propios protagonistas y que estuvieron en este congreso. Y sobre todo contadores y economistas que tienen mucho que aportar a la vida económica y social de la nación. Para eso, en la tarde-noche de hoy, nos acompaña en el estudio el doctor en ciencias José Carlos del Toro Ríos, quien es el presidente, el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación. También tenemos el placer de conversar y de dialogar en la noche de hoy a alguien que ya es familiar para ustedes en la pequeña pantalla. Se trata del doctor en ciencia también, Ayuban Gutiérrez Quintanilla. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Que a veces también viene en error también de académico, sí, muchas veces, pero bueno, hoy también tiene esa doble condición. Y se incorpora por primera vez a nuestro panel una joven, quien es Marislady Fernández Corrales, quien es la vicepresidenta también de la asociación. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, es todo un placer estar aquí. Bueno, conociendo el tema y también ya a mis invitados de la noche, le invito a ver un material que resume lo que sucedió en estos días en el Congreso de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba y enseguida comenzamos. Como un Congreso de la Resistencia y la Creatividad calificó la cita de los economistas cubanos, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El mandatario ponderó la profundidad y seriedad de los debates y documentos del cónclave, fruto de un profundo trabajo de investigación y discusiones previas al encuentro. Ustedes han logrado es que han reafirmado la misión fundamental de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, que es contribuir con rigor científico y profesionalidad al desarrollo económico sostenible de Cuba, siempre de un compromiso ético y con una responsabilidad social que ha caracterizado a la organización en todos estos años. El primer secretario del partido destacó la defensa de la unidad y llamó a revisitar el pensamiento del Che, sus aportes al tema e incorporar los 3 pilares de la gestión de gobierno. Creo que este Congreso más que todo ha sido un llamado a la acción, a cómo conjugamos las necesidades, las potencialidades y también la variable tiempo que ustedes muy bien la han definido de cómo tenemos que imprimirle otro ritmo a la solución. El 9º Congreso de los Economistas y Contadores Cubanos dirigió sus discusiones en 2 temas fundamentales: los aportes de la organización a la economía cubana y el fortalecimiento interno de la ANEC para perfeccionar su funcionamiento. Controvertidos asuntos vinculados con el complejo escenario de la economía ocuparon tiempo del debate de los delegados. Todos sabemos que los economistas en muchas ocasiones encontramos incomprensiones, encontramos direcciones que no nos escuchan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la vida ha demostrado que cuando una sesión de base allí, en una fábrica, en una industria, en una unidad presupuestada, en una empresa, funciona y funciona adecuadamente, eficazmente, es difícil que no se escuche. Es difícil que no se acompañe. En medio del complejo escenario que vive la isla, sumar el talento de estos profesionales es vital, pues es preciso innovar, crear y construir en cada rincón de la nación. Rosana Thompson Casamayor, Canal Cubano de Noticias. Y cuando publicamos las noticias acerca del Congreso que se celebraba aquí en La Habana, decía muchos comentarios, había mucha expectativa. O sea, la gente decía, bueno, sí, claro, un congreso de los economistas tienen que hablar de economía, tienen que hablar de la contabilidad y de todos estos temas cardinales que sabemos que están en el día a día en la boca de la población. Y siempre hay una pregunta, bueno, ¿cuál es hoy el rol realmente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba? ¿Cuál es el impacto que puede tener a nivel social? Más o menos vamos a comentar qué cosa es la ANEC, porque yo no creo que todo el público sepa qué es esta organización. Bueno, la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba
es una organización que acaba de cumplir 46 años y agrupa a los profesionales de las ciencias económicas, economistas, contadores, auditores, y además agrupa también a profesionales de otras especialidades que ejercen dentro de la actividad económica del país. Es una organización que tiene una estructura cuya célula principal es la sección de base y está localizada en nuestras organizaciones económicas. Sí, porque muchas veces cuando incluso escuchábamos estos debates en el Congreso, se insistía que la necesidad de que esa base y que ese contador y que ese economista o ese auditor tuviera mayor preponderancia a nivel, digamos, en la base, en la entidad realmente donde se da el hecho económico. Por supuesto. Y llegamos al Congreso con la recopilación y la participación de los asociados. O sea, estos documentos que fueron la base de las discusiones de este evento, nacieron de las discusiones de la base, o sea, vienen de un proceso de toma de opiniones desde esta estructura que, bueno, la organización después de la sección de base tiene una estructura municipal, lo que provocó asambleas municipales con todas sus debates, luego las asambleas provinciales hasta llegar al Congreso. Al Congreso viene un resumen de dos temas cardinales para la organización. Uno, las contribuciones de la organización al programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Y los temas de vida interna, porque indiscutiblemente los tiempos van cambiando y hay que reajustarse a todos estos elementos. Dentro de estos temas, en los cuales podemos seguir profundizando, en la primera comisión que trató precisamente el tema de las contribuciones, hay una caracterización de la situación económica del país, la identificación de retos y desafíos, propuestas de soluciones y cómo implementarlas en este proceso. Que además son elementos que hoy, por supuesto, están concebidos dentro del plan de gobierno que se lleva a implementación en el país y de alguna forma u otra hay una conexión con este tema. Y de la parte de vida interna se discutieron elementos que tienen que ver con el papel de la capacitación, el papel que tiene que jugar las estructuras de base en los temas de cultura económica, en este caso, y cambios en las maneras de hacer y en nuestros documentos rectores que nos permitan dinamizar el trabajo de la organización. Y ya conociendo más o menos cómo fue la organización y la estructura y los temas principales que se debatieron, siempre me llama la atención una pregunta que decían las personas, bueno, ¿y cuál es el papel real que tiene hoy la ANEC? Me gustaría, por ejemplo, que Marislady o Ayubo me comentaran, o sea, ¿realmente es necesaria este tipo de organización en la Cuba de hoy, en donde se están viviendo tantas transformaciones en el modelo económico y social del país? ¿Cuáles son sus apreciaciones? Bueno, esta organización es fundamental. En primer lugar, es que nace desde la base y por lo tanto las problemáticas económicas que tenemos, ¿quién mejor que la base para poder conocerla y darle solución? No solamente estamos presentes en el acompañamiento para este nuevo programa económico, sino también para contribuir a la capacitación y la divulgación de todos aquellos aportes científicos en materia de economía que se desarrollan desde las diferentes instancias. Estamos en presencia de que los anexistas son personas con un alto prestigio y un valor científico, no solamente porque son graduados de estas ciencias o de estas ramas diferentes, ya sean contadores o propios economistas, sino que se encargan de divulgar todo este conocimiento científico que nace y emana desde las universidades. O sea, en un proceso de capacitación de la población en general que contribuye a poder entender todo este desarrollo de cultura económica y acercar en un lenguaje más amable, digamos de alguna manera, los fenómenos económicos que se desarrollan. ¿Ayubo? No, sí, la ANEC tiene un valor inmenso
Uno, lo que decía Maridelmis, con el tema de acompañar las propuestas al programa de gobierno para enfrentar las distorsiones, sino también hay una amplia labor de la organización en los temas de capacitación. Y porque decimos muchas veces, en la economía está la batalla fundamental. Exacto. De hecho, recuerden que se planteaba por el general de ejército que habían 3 batallas importantes en las que teníamos que estar enfrascados. Y la primera, era la batalla económica. Pero esa batalla económica se hace con capacitación, y la actividad profesional no es una actividad donde se detenga la capacitación en ninguna de las profesiones. Generalmente uno dice, bueno, los médicos se pasan la vida estudiando. No, los economistas, los contadores, los auditores tienen que pasarse la vida estudiando. Esas son las cosas que quería enfatizar, porque se habla mucho de transformaciones en el modelo. Bueno, sabemos que Cuba también tenemos esa costumbre de cambiar mucho, a veces hasta las reglas de juego, y a veces no queda, o yo siento que no estamos a la par, la capacitación o la preparación en temas económicos, esa cultura económica que muchas veces hemos hablado, con la propia capacitación que tienen esos actores de implementar las cosas. Y yo creo que la ANED tiene que ser fundamental. Sí, porque exactamente, hay 2 niveles en ese sentido. Un nivel que es la función de capacitación de los especialistas, de los técnicos, de todo el personal que trabaja asociado a la actividad económica, y otro es el tema de la cultura económica de un enfoque más general, ¿no?, hacia el resto de la población. Una cosa que tiene también un poco con la trascendencia social, del impacto social que puede tener la ANED. Incluso se habló en el Congreso hasta de círculos de interés, rescatar círculos de interés de temas económicos, etcétera, porque sí hace falta una altísima cultura en una situación incluso como la que vivimos hoy, donde hace falta de mayores herramientas para comprender muchas de las cosas que se viven en nuestra economía concreta, pero también de las políticas, de las estrategias que plantea el Estado, el gobierno, el partido para enfrentar esta situación. ¿De todo lo coincides que estamos mejor capacitados que en tiempos anteriores, o cree que todavía tenemos muchas deudas en cuanto a preparación profesional? La capacitación siempre va a ser una necesidad. De hecho, hemos estado también participando en un proyecto que lidera el Banco Central de Cuba, que es la Estrategia Nacional de Educación Financiera, porque ya hay que empezar a articular todos los esfuerzos, no solo los de la organización, sino los de organismos que tienen responsabilidad en trasladar, en preparar, en capacitar a los actores de la economía y a la población. La ANED siempre ha tenido esa posibilidad de hacerlo, y hay nichos que son naturales dentro de la organización. Un nicho natural dentro de la organización es el ejercicio, por ejemplo, de la contabilidad en sus diferentes niveles. La apertura del país a los nuevos actores de la economía ha demandado, por ejemplo, un ejercicio de teneduría de libros, que fue abordado críticamente en el Congreso. Y que lo vamos a ver más adelante. Exactamente, que demanda de un proceso de capacitación, tanto de los que brindan el servicio como de los propios nuevos actores que se han venido insertando en la economía. Yo he entrado a la página web de ustedes y a veces he visto que tienen un programa bien articulado de cursos de pregrado, posgrado, incluso para las personas. Y yo creo que a veces esos cursos a veces no se conocen. Yo creo que también falta un poco de divulgación para que las personas puedan llegar y también entrenarse. Que no solamente tiene que ser para los miembros asociados, sino creo que para todos los actores económicos. Y tiene que ver con otro elemento fundamental que se insistía notablemente durante las jornadas del Congreso, que es la responsabilidad social que tiene la ANED. Porque si algo quedó bien claro es que aunque ustedes tienen una responsabilidad como gremio, también el impacto que pueda tener en toda la sociedad, que es algo que estabas comentando. Mira, la organización en su estructura de funcionamiento logró crear el Centro de Superación de Posgrado de la organización, que además en el Congreso recibió la acreditación para incursionar en la superación profesional de posgrado. En este caso ya tenía una autorización del Ministerio de Educación, y para satisfacción nuestra en el Congreso
logramos que el ministro de Educación Superior nos otorgara esta categoría del centro. El centro tiene estructuras en todos los consejos ejecutivos provinciales, en todas las sedes de los consejos ejecutivos hay estructuras de este centro, porque la idea es aglutinar bajo la estructura de la organización todos aquellos esfuerzos de capacitación. Y como te decía, no solamente para el gremio, sino para los actores de la economía que lo están demandando. Y ya no hablo solamente de los nuevos actores, hablo de los tradicionales, porque los temas de costo, los temas de formación de precios, los temas de regulación de fiscales son comunes, con sus particularidades, pero son comunes. Y bajo el centro hemos logrado acopiar profesores, convocar a asociados que puedan transmitir sus experiencias y contribuir a estos procesos de formación. Bueno, ya hemos conocido un poco de qué cosa es la organización, cuáles fueron algunos de los temas globales que se trataron en el Congreso. Sin embargo, hay preguntas que ustedes nos hacían a través de los comentarios en nuestra página web que son importantísimas y reveladoras y que por supuesto vamos a estar comentando en el segundo bloque. ¿Se tiene en cuenta realmente lo que dicen los economistas, los contadores a la hora de tomar decisiones en el país? ¿Cuál es el impacto que puede tener, por ejemplo, temas como la migración o la descapitalización que tiene este sector? Si no se desconecta del televisor, vamos a seguir comentando esto, así que acompáñanos. Ya, y como bien decía, hoy estamos entre economistas y contadores. Y a mí me llamó muchísimo la atención durante el Congreso que los contadores llevaron la voz cantante a la hora de los debates. Bueno, aquí hay casi dos, porque hay uno que es mitad y mitad. Pero realmente los contadores, había una preocupación muy grande, sobre todo con la contabilidad, y sabemos que tiene un peso cardinal a la hora del ejercicio económico, el hecho económico todo diario en una entidad. Sin embargo, se advertía de que hay una descapitalización y que también como que se ha perdido el valor que puede tener ese profesional dentro de las instituciones. ¿Ustedes coinciden con este punto? ¿Estamos atravesando, digamos, este fenómeno en las instituciones? ¿Y qué impacto puede tener tanto por una entidad estatal como una no estatal? Porque yo creo que eso es una cosa general. Coméntanos un poco de eso, porque se habló con bastante fuerza en el Congreso de la ANEC. Sí, durante el desarrollo del Congreso se potencializó el papel que juega la contabilidad como una herramienta para la toma de decisiones donde su uso de manera acertada puede contribuir a mejorar políticas. Estábamos hablando que la contabilidad, el proceso que está sufriendo no está exento de todas las características sociales que se han venido desarrollando, sino de que también el éxodo hacia otras fuentes de ingresos o diferentes profesiones está afectando la vida interna del desarrollo del papel del contador. El contador como ente fundamental dentro de cualquier organización, ya que contribuye y le da las herramientas a los diferentes directivos de cómo está el proceso en materia económica, financiera, y sí, estamos en tiempos complejos para el desarrollo de la contabilidad, donde el papel que jugamos es fundamental, ya que no solamente un mal contador puede afectar el desarrollo propio de la organización en la cual trabaja. Me refiero a un mal registro de los hechos económicos, sino el impacto que puede tener, ya que esta información contiene o sustenta las bases de corte fiscal. O sea, que un mal registro afecta no solamente a las bases de corte fiscal, sino que a la información que se reporta como país. Eso es una cosa, y eso es un elemento fundamental, porque muchas veces decimos, incluso no solamente en las entidades, que esto es una cosa que quiero hablar con ustedes. A veces dice el municipio tiene que ser el eslabón fundamental del desarrollo económico, del potencial económico del país. Sin embargo, cuando se revisan los territorios de los municipios, es donde más plazas de contadores y economistas también, porque es un fenómeno que, como tú bien decías, no escapa a la realidad del país. Sin embargo, eso es donde más debilitado está la cadena. ¿Qué apreciación tienen ustedes y qué puede pasar cuando no se registra, como ella dice, el hecho económico como tiene que ser, cuando no se lleva con argumentos la economía de una empresa? A mí me gustaría agregar algo, Oscar, y es que primero, el fin de semana pasado, como decía nuestro presidente, se cumplió el 46 aniversario de la ANEC. Y en el Congreso, en varias intervenciones, se refirieron a destacar el papel de los economistas, contadores y auditores. Mira, es una heroicidad lo que hacen hoy en Cuba los contadores, los economistas, los auditores, porque como decía ahorita, que en esta guerra económica en la que nosotros vivimos,
el elemento empresarial es tan importante, pero no solo empresarial, también las entidades presupuestadas, ahí juega un papel esencial estas especialidades. Y lo hacen con mucho sacrificio, lo hacen con un esfuerzo gigantesco. Hay que ser contador para saber lo que es un cierre contable y la exigencia, el estrés en que se hace eso, y hoy en las condiciones nuestras, incluso con los problemas energéticos, se complejiza aún más esa actividad. Por lo tanto, primero yo creo que hay que hacer una felicitación a todos los contadores, economistas y auditores en el día ya pasado de la ANE, pero también por el esfuerzo tan grande que hacen todos. No somos los únicos, también los médicos, los profesores. Porque nosotros solemos ver como académicos un poco más el problema de la academia, que tenemos también otros problemas, pero no son exactamente lo mismo de ese especialista que está en una actividad ya concreta de la economía. Y está claro, sufre, como sufren todas las dimensiones de nuestra vida social, el tema de la desprofesionalización, el tema de la migración, porque a veces, fíjate, a veces se suele poner el énfasis en la migración fuera de Cuba, pero es que hay una fuerte migración a lo interno del país, entre sectores, entre actividades, etc. Ese es un problema que hay que enfrentar con medidas desde la economía. Por ejemplo, yo siempre que vengo hablo de que hay una ley de empresa que está en proceso, está en pausa, pero que también tiene que estar llamada a abrir posibilidades de que estas especialidades realmente se crezcan dentro de la importancia que tienen. Yo recuerdo un director que tenía, mi mamá trabajó muchos años en una empresa, y había un director que el otro día el presidente decía algo que me recordó esa idea, porque tenía un director que decía que el director de una empresa tiene dos manos, el abogado y el contador. Y eso es importante para la actividad económica, por lo tanto hay que darle el papel que exigen y que necesitan estas especialidades. Mira, Oscarito, hay una voluntad de gobierno porque ha reconocido la necesidad de fortalecer el ejercicio de la profesión. Y hay un acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el 9041, que estableció pautas para que se desarrollara un proceso de fortalecimiento de la actividad dentro de las organizaciones. Pero es un acuerdo que responsabiliza a cada estructura de dirección para ejecutar lo que está concebido. Ahí hay medidas que tienen que ver con el reconocimiento de la actividad dentro del esquema de dirección. Ahí hay medidas que tienen que ver con la capacitación, tanto a profesionales como a dirigentes. Ahí hay medidas que tienen que ver con reconocimientos salariales. Ahí hay medidas que tienen que ver con reconocimientos morales del ejercicio de la profesión. Y dentro del propio acuerdo está una deuda que tenemos con estas especialidades, que hace algunos años se retiró el premio estatal para la ANE. Ante esa ausencia decidió empezar a otorgar los premios por la obra de la vida Carlos Rafael Rodríguez en las 3 especialidades, pero que ya hay una voluntad de gobierno de volver a recuperar el premio estatal, porque es un premio estatal que además reconoce aquellas personalidades, aquellos contadores, auditores y economistas desde la base. O sea, es un movimiento de reconocimiento desde la base, y que nosotros sentimos que a pesar del esfuerzo que ha hecho la organización, también debemos acompañar al gobierno en la restauración de esta estimulación. Pero ese esfuerzo de fortalecimiento se gana en la base. Si las direcciones de las empresas, de las unidades empresariales de base, de las estructuras de los órganos de gobierno locales, no jerarquizan ese mandato, bueno, tendremos los efectos que hoy estamos sufriendo de los movimientos por no cumplir con estas estrategias. Bueno, y precisamente para jerarquizar el mandato que pueden tener los economistas, los contadores, los auditores, ya lo dije completo, no me quedo nadie afuera para que nadie se ponga bravo. Realmente, siempre hay una pregunta, dicen, es que a los economistas cubanos no lo tienen en cuenta muchas veces a la hora de diseñar las políticas públicas, las políticas económicas a nivel de país, o no los tienen, no vamos a irnos solamente a nivel de país, porque siempre pensamos en lo grande, sino incluso a las decisiones empresariales que se toman, muchas veces no se tienen en cuenta a los economistas. Lo dicen. ¿Es así? ¿Ustedes creen que no es así? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Porque yo creo que el país también ha implementado un grupo de medidas y que poco a poco se han ido sumando estas voces. De hecho, también fue un tema bastante comentado en el Congreso.
¿Se toman en cuenta o no la opinión de los economistas cubanos a la hora de tomar políticas públicas en Cuba? Yo creo que sí, incluso en tu doble condición. En mi doble condición, pero en mi persona, he participado mucho en muchas de estas actividades. Primero, a nivel de la base, yo recuerdo, probablemente no hay una sola estrategia municipal de desarrollo en la que no haya participado economistas, académicos, ya más cercanos a la actividad económica concreta. Y desde el 2011 para acá, recordamos todo el proceso de los lineamientos, yo sí creo que ha habido un incremento importante de la participación de los economistas y no solo economistas, porque recuerden que esos documentos tuvieron un enfoque también más social, integral, donde participaron filósofos, sociólogos, digo en la conformación, no después el pueblo que participó de manera general en el caso de los lineamientos. Y ha habido muchos grupos de trabajo, los ministerios con sus CTA, en los CTA hay muchos, en los consejos técnicos asesores de los ministerios, ahí participan muchos economistas especialistas. E incluso participamos en la elaboración de documentos, de políticas, etc. Pero yo creo que hemos alcanzado un nivel que todavía hay que seguir trabajando en solidificar esa participación. En el Congreso se hacía un planteamiento que yo creo que es muy importante, y es que esa participación tiene que ir también en los dos sentidos, es decir, con el tema de la retroalimentación, ¿no? De poder participar, de poder aportar, pero que también haya una retroalimentación de lo que se planteó, qué conclusión se sacó, qué parte, porque a veces uno participa en una actividad de este tipo y dice, bueno, mira, lo que yo dije aparece en la política, ¿no? Pero debería ser así, o quizás tiene que haber un momento previo antes donde haya un poco más de discusión, de intercambio sobre cómo quedó en la política específicamente, porque algo que nosotros se planteó en algún momento es que hay que lograr espacios más integrales de decisión, donde esté por supuesto el decisor, que es el que tiene el encargo, que tiene que decidir, pero que esté también los espacios como la academia, como estén los técnicos, los profesionales, etcétera, y que participen en el proceso de manera más integral, no solo aportando ideas, aportando elementos, sino también en el proceso completo. Marislady, ¿tu opinión? Considero que debe existir una mayor retroalimentación entre el desarrollo de los espacios, como bien decía el profe Ayuban, sí están. Los contadores y economistas están presentes, pero a la hora de ver cuál es el destino final o el camino que vayan a tomar estas políticas, también tenemos que estar. Tenemos que estar desde la creación o la formulación de la propia idea hasta la prueba, hasta la puesta en práctica de esta y el impacto social que pueden generar, ya que todas estas decisiones económicas siempre tienen un gran peso social, que es lo que caracteriza precisamente a la economía como un fenómeno social, una ciencia social. Ahora, Oscarito, mira, es verdad que hemos logrado todos estos espacios, que hay un reconocimiento, pero hay que reconocer también que una de las causas de movimiento de economistas y contadores de sus actividades es precisamente el no reconocimiento en la base de su papel, de su función. Si yo tengo la función de asesorar, de alertar de determinados fenómenos económicos en la organización y el decisor no me toma en cuenta, bueno, simple y sencillamente, si yo no me quiero comprometer con una decisión inadecuada, bueno, simple y sencillamente lo que hago es salir del ejercicio de la profesión, y de eso tenemos casos. Por eso mismo es un tema, porque siempre lo vemos, bueno, a nivel de país, ¿qué pasa? ¿Toman o no toman en cuenta mi opinión? Pero también muchas veces esto no se tiene en cuenta incluso en la propia entidad donde se da el hecho económico, que a veces, bueno, te alertan de algo, como bien usted decía, y sin embargo no se toman las decisiones más correctas y bueno, sabemos en qué puede terminar esto. Pero siempre hay un tabú, se toman las medidas actuales en la economía y también fue otro tema son más con un carácter más economicista, se ha perdido el tema humanista que ha caracterizado nuestro proyecto social. ¿Qué pasa con los jóvenes y cuánto pueden aportar las universidades? Entre otros temas estaremos conversando en el tercer bloque. Vamos a escuchar al cuarto panelista del programa, Gurú de Jatibonico, y enseguida regresamos a la mesa. Tiene la ANEC como meta, tras terminar su congreso, que no termine el suceso olvidado en la gaveta. Una realidad que aprieta exige sabiduría, gran esfuerzo, día tras día, sin desmayar un momento,
lo mejor del pensamiento en pos de la economía. Bueno, interesante las palabras del gurú, que como siempre le pone pica pica y sazón al debate del programa. Pero se nos queda una pregunta del segundo bloque, era precisamente esto. ¿Ustedes creen que predomina el enfoque economicista a la hora de tomar ciertas decisiones en política económica y social, o todavía, o fundamentalmente, se preserva ese carácter humanista que tiene nuestro gobierno? Porque a veces se hace ese cuestionamiento, y qué mejor que preguntárselo a los economistas y a los contadores, y que muchas veces, como ustedes decían, también se tienen en cuenta a la hora de elaborar esas políticas. Mira, Oscar, se ha reconocido inclusive por la dirección del país la necesidad de integrar las especialidades. Y el presidente en persona ha hecho alertas. De hecho, en la composición de los consejos técnicos asesores, en los equipos de trabajo, de ver las soluciones en varias dimensiones, donde no puede faltar el tema social, la evaluación del impacto social de lo que vayamos a implementar. Inclusive hay decisiones que que están pendientes de implementación, porque las evaluaciones de impacto no están todavía todas las medidas de mitigación de esos riesgos. Y estamos en un momento en que la mirada social tiene un peso importante en el proceso de toma de decisiones, al menos lo que hemos percibido, y es lo que se nos está llamando. El presidente en el Congreso nos convocaba a la alianza, no solamente con las facultades de ciencias económicas, o sea, contabilidad, economía, etcétera, sino a atraer también a nuestra forma de evaluación y de análisis a los sociólogos en estos casos, o a los especialistas de ciencias sociales, para buscar la mirada desde ese tema, y además no descuidar entonces los pilares de la revolución: la transformación digital, la comunicación social adecuada, de todos estos elementos en este caso, que nos permitieran un proceso de formulación o de creación de políticas públicas más sólido. El propio presidente lo decía, como usted bien decía, en el Congreso, que faltaba todavía, digamos, que estas medidas muchas veces le falta integralidad, y le falta a veces a veces tienen malos resultados porque no alcanzan realmente el valor social que podrían tener. Y yo creo que esto es una alerta que hacía el presidente a la hora de articular estas políticas públicas, y de hecho muchos de los propios economistas que están en el Congreso decían, es que la economía es una ciencia social, o sea, la economía no es solamente números, ¿no es verdad, Ayubo? Sí, mira, pero antes quisiera referirme a un tema que es muy complejo en este debate sobre el economicismo, ¿no? Que existe, porque tampoco es un hecho inventado. Eso es verdad que en la historia del desarrollo de la política económica ha habido posiciones muy economicistas, es decir, de menospreciar la importancia que tienen las políticas económicas, los efectos que tiene a nivel social. Y eso es innegable. Es decir, nosotros siempre decimos, cuando uno hace una política, desde el momento de diseño tiene que estar claro que va con dos jabitas, una java en la que están los costos y en otra están los beneficios. No hay ninguna política que beneficie al 100% de un país. Siempre tiene determinados costos, etcétera. Y claro, lo que uno tiene que lograr que los beneficios de la política y los costos estén en función, estén alineados con el objetivo de la política. Si usted está en un país en transición al socialismo, usted tiene que hacer políticas que realmente se alineen hacia ese sentido. Y en una situación como nosotros estamos, es más complejo todavía la elaboración de política. Por lo tanto, puede haber errores en la política. Eso pasa. No hay ningún proceso en los cuales no ocurran errores en un proceso de elaboración e implementación de política. Lo que sí yo creo, y coincido con José Carlos, que hay un interés marcado, lo dijo explícitamente el primer secretario y presidente, de hacer más integral en la formación de los análisis sobre economía. Pero eso no quita también, porque a veces en esta discusión se sesga un poco el problema, de que eso no significa no respetar las leyes económicas. Porque a veces cuando un economista plantea de que hay que respetar las leyes económicas, dice, bueno, está siendo economicista. Dice, no está siendo economicista, es que eso es parte de la realidad de nuestra ciencia, y eso es muy importante. Pero yo quería referirme también al tema, un tema que tú mencionaste, el tema de las universidades
y los jóvenes, que a lo mejor nuestra vicepresidenta puede ahondar un poquito más porque está más cercana. Exactamente, ese era el tema que venía ahora, que hablar un poco también de ese potencial que tienen las universidades. Yo creo que en los últimos años, o a lo largo siempre de la historia cubana, las universidades han aportado al desarrollo del país. Sin embargo, en los últimos años, digamos, se ha tratado de integrar más a la universidad con las empresas, con las entidades, en el aporte de soluciones concretas, porque muchas veces pensamos que la academia es la nube. Sin embargo, ha quedado demostrado que la academia también tiene aportes reales y concretos a los problemas que hay en las comunidades y en los lugares. Porque mira, a mí en lo personal me sirvió mucho el Congreso para precisamente esta dimensión. Yo como delegado, como anexista, ¿no? Porque uno siempre tiene la percepción de la participación de la universidad como académico, ¿no? Y de los estudiantes con lo siempre me ha llamado tareas de impacto, ¿no? El control interno, etcétera. Pero hay un ámbito de la participación de la academia junto con los estudiantes que es mucho más rico que ese ámbito tradicional en el cual siempre hemos participado. Yo creo que eso es un salto que se está exigiendo los miembros de la ANEC que dé la organización en ese ámbito. Marilady me está levantando la mano por ahí, la que menos hablaba en el programa, pero ya me estaba levantando la mano. Dime, Marilady. Sí, yo considero que la ANEC, como uno de sus pilares fundamentales que tenemos que fomentar, inclusive hacerlo más visible, es su vinculación con las universidades, ya que en la universidad es la fuente fundamental, el nicho donde se generan la mayor volumen y cantidad de ideas. Estas ideas que permiten a la reproducción de políticas económicas con un marcado corte social, donde encontramos a profesores, el talento, los investigadores y los propios estudiantes que se involucran en estas políticas, ya que ellos son los, digamos que los actores fundamentales de todo este desarrollo. Y vienen las universidades, no solamente la universidad como institución encargada de esta generación de conocimiento, sino la universidad como fomentar el desarrollo de estas políticas y cómo puede influir a la hora de tomar decisiones de corte certera, donde nosotros los jóvenes y los universitarios seamos escuchados, ya que tenemos un mayor, digamos, que alcance de estas políticas para encontrarnos más cercanos a estos problemas cotidianos. Y entonces, esta formulación de estas ideas permiten a la reproducción de políticas económicas con un marcado corte social, donde la presencia y el interés del desarrollo de los jóvenes por seguir en el avance de estas políticas sea fundamental. Oscarito, mira, para nosotros es vital el fortalecer el sistema de relaciones con las universidades. De hecho, entre las proyecciones de trabajo está la renovación de todos los convenios de colaboración con este sector. Nosotros tenemos retos y uno de los retos que tenemos que avanzar en este mandato tiene que ver con el fortalecimiento del diseño de las estrategias de desarrollo municipal. Si nosotros tenemos por constitución que hacer un municipio sustentable, ese diseño lo hemos soportado sobre una estrategia de desarrollo local fuerte. Y ese acompañamiento de la organización de las universidades en cada municipio tiene que ser vital, porque ahí tenemos la capacidad para generar nuevas capacidades en los gestores y en los decisores de política en los municipios. Y que esto tiene que ver también con ese reemplazo natural que tiene que existir en un momento donde hay, digamos, éxodo, también hay desprofesionalización. Y ese propio tema de la desprofesionalización y el intrusismo, también ustedes lo trataron en el Congreso, sobre todo con una figura que es el tenedor de libros. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con ese tema? ¿Por qué fue tan problemático? ¿Y qué impacto puede tener que personas que no saben nada de economía o que no tienen una formación real en economía o en contabilidad, en finanzas, o son auditores, estén haciendo esta actividad? Mira, hoy tenemos brecha en la legislación. La teneduría de libros, para los que no son avesados, es el registro diario de las operaciones económicas de cualquier sujeto. Y esta actividad, al no tener una regulación, se está ejerciendo por personas que no tienen la totalidad de los conocimientos. Por eso veíamos las dos aristas, o sea, buscar un área de preparación para esas personas que lo están ejerciendo, pero además fortalecer los mecanismos de control del ejercicio de la teneduría del libro. Lo que pasa es que ya esa actividad ha evolucionado mucho en el mundo. Hoy la contabilidad se lleva básicamente bajo sistemas informatizados
que te cierran todos los procesos. La teneduría del libro como actividad no cierra procesos. Y bueno, en estos últimos minutos del programa, que ya nos quedan prácticamente 2 minutos, ¿cómo seguir fortaleciendo y cómo cambiar esa cara que hemos visto de los problemas que todavía tiene la organización y sobre todo cómo seguir fortaleciendo esa imagen de cara a los economistas, a los contadores, a los auditores? Marilady, que te ve inspirada, es una joven que se ve que siente y que ama la profesión. Bueno, sí, a ver, el papel fundamental que va a jugar la ANEC, digamos, en todo esto después del cierre del 9º Congreso, consiste en eso mismo, en el acompañamiento a estas políticas económicas donde se vea visible ese marcado carácter social, donde la capacitación de cualquier, digamos, actor, no solamente los nuevos actores económicos, sino los propios económicos, contadores que ejercen la profesión e incluso aquellas personas que ejercen, como habíamos comentado, la profesión, digamos, el oficio, la teneduría del libro, en el aumento de esta capacitación para poder enaltecer el papel del contador. Ayudan. No, hay un tema también que se tocó en el Congreso, que creo que es muy importante, que es la unidad de este colectivo, a mí no me gusta usar mucho el término gremio, ¿no? Pero también se puede utilizar, que son los economistas, contadores y auditores. La unidad, porque es a través de ella que nosotros podemos, con los recursos que tenemos, que no son ilimitados, poder cumplir la función que tenemos como organización, desde las que ya mencionaron, de capacitación, de asesoría, de participación en todos los espacios de desarrollo de la vida económica del país. Yo creo que eso es un elemento que se hizo mucho hincapié en el Congreso y que le damos importancia vital en nuestra organización. José Carlos, los últimos 30 segundos. A mí solamente me queda ratificar el compromiso de contadores, economistas y auditores y demás asociados a la organización a seguir acompañando al gobierno en hacer de Cuba un país más sustentable. Entonces, ¿cómo seguir fortaleciendo esta labor de los economistas, contadores y auditores en nuestro país? ¿Cómo pueden seguir impactando en la aplicación de políticas públicas, pero también en el quehacer diario de nuestras entidades? De eso hemos estado comentando hoy en Cuadrando la Caja, que no es solamente sobre el Congreso de la ANEC, sino en la labor diaria que tienen estos profesionales en cada uno de los territorios, en cada una de las empresas. Si les interesó el tema, como siempre decimos, comparta nuestro contenido en redes sociales y acompáñenos cada domingo a las 7 de la noche por el Canal Caribe para hacer juntos un cuadro diferente. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que